Sean bienvenidos a nuestra entrega semanal, un episodio más del podcast Familias Fuertes. Hoy el episodio número 22. Margie, hoy seguiremos hablando sobre el estrés. El estrés. ¿Has estado estresada últimamente? Puede que sí. ¿Puede que sí? Sí. Muy bien. Sí, puede que sí. Siempre hay uno que otro elemento. Okay. Pero tranquilo. Pero manejable. ¿Recuerdan? La primera entrega hablamos del estrés. Hablamos de lo que lo que representaba, los desafíos, las demandas, las presiones. Exacto. Y cómo se convertía el estrés en ansiedad. Y luego en la segunda entrega sobre este tema hablamos sobre los factores externos y le pusimos un poco de nombres a las presiones. Exacto. Había cambios, crisis, los conflictos. Exacto. Hablamos preocupaciones, hablamos un poquito inclusive cómo desde el cuadro familiar se impacta la vida de los hijos. Y fuimos desafiados a usar algún tipo de estrategia para, sobre todo la clave, siempre decimos cuál será la clave para salir de este lugar donde me encuentro. Y hoy vamos a mirar un tema también práctico relacionado al estrés, pensando en qué proceso seguir para salir del estrés, para aminorar la presión, pero sobre todo pensando en la manera en que nosotros reconocemos que hay respuestas o nuestras reacciones que incrementan nuestros estados de estrés. Así que va a ser como interesante. ¿Cómo podemos construir esto? Esta es la introducción, amigos. Y tú te encargas del resto. Así que yo me retiro. ¿Tú te retiras? Me retiro y tú... Bye. Y tú Mentira. Bueno, tú sabes que a veces el vivir estresado se puede convertir en un hábito. Y hasta en un hábito obviamente destructivo cuando necesitas esta energía o este combustible. Cuando vivimos en un nivel de estrés, entonces parece que es parte del estilo de vida normal. Pero la gran pregunta que sé que muchos se habrán hecho es ¿y cómo hago para dejar este exceso? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro hacer? Y sé que muchos de los que o de las que mujeres que tal vez han estado viendo estas entregas dirán, sí, me identifico, logro discernir un poco que sí soy una persona que me estreso desde el lado negativo del estrés. Ya me identifico y probablemente puedo decir, ok, nuestras propuestas de poner a Dios primero, suena coherente, suena una opción que es viable, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? El qué hago para que tal cosa ocurra. Y creo que una de las cosas que creemos cuando somos hombres y mujeres que creemos que fuimos creados por Dios, que no somos producto de un accidente ni de un antojo. También creemos que nuestra vida está guardada en Dios y que Dios dirige nuestras vidas y tiene formas de llamar nuestra atención. Tiene formas para atraernos a Él, no porque Él provoca los malestares o las situaciones negativas, sino porque muchas veces no hacemos caso a sus alertas. Advertencias. Hablabas del estrés y mencionabas como si fuese una acción de velocidad.
porque nos subimos a un carrito donde la demanda, la reacción rápida, el desafío que surge, la contrariedad, nos mantiene como un estado de continua carrera, Sí. y eso produce un gran desgaste. Entonces, esta tarde miraremos, por ejemplo, recomendaciones interesantes para aprender a soltar el estrés. A soltarlo. ¿Sí? Cómo aprender a soltar el estrés y desestresarnos, obviamente. Pensar en acciones muy concretas. Cuando pensamos en los estados anímicos están muy relacionados a temas de orden físico. Así que miraremos algunas recomendaciones. Pensar en que estamos manejando el carro a una gran velocidad. Cuando se maneja el carro a velocidad, hay peligro posible, pensando en una rueda que se pinche, pensando en un animal que salga en el camino. Exacto. Entonces, lo que se recomienda, mencionabas, ¿no? Las señales en la carretera. Y hay una señal muy interesante, es la señal de bajar la velocidad. Sí, hay poblados que requieren una determinada velocidad y no podemos nosotros continuar con la misma velocidad. Y si pensamos en los componentes del ser humano, el componente físico es muy importante. Sí. Y creo que si recordamos un poco el tratamiento que Dios le dio a un personaje en la Biblia, lo estabas pensando, ¿verdad que sí? El personaje del profeta Elías, en medio de una gran tensión, un gran estrés, Dios le dio una receta interesante y tuvo que ver con baja la velocidad, descansa, y come y duerme. Así que es importante entender una forma para aprender a bajar la velocidad, a desestresarnos, es bajando la velocidad, pero con un propósito, atendiendo nuestras realidades físicas. El cuerpo se desgasta, nuestros niveles se disparan cuando hay una inyección continua de adrenalina, ¿verdad? Sí. Dormimos mal, nos alimentamos mal, y decíamos la semana pasada, el cuerpo es como un profeta que nos habla y de pronto, ¿verdad que sí? Estoy como, ¿verdad? Porque, y cumple. Y cumple, ¿verdad? Sus promesas. Cumple sus promesas. De pronto comemos a deshoras. Será Será la luna, ¿sí? Comemos a deshoras. Entonces, qué importante es pensar. Una manera de empezar a aprender a soltar el estrés es bajando la velocidad, uno atendiendo la realidad de nuestros cuerpos físicos que se cansan y se desgastan. Sí, sabes que uno vive en esto de gente que vive en alta demanda, alta demanda. Y es cierto, hay un periodo en la vida en donde tu cuerpo funciona a esta alta demanda, y es cierto. Y yo creo que por eso Dios es tan sabio que permite que tengamos hijos cuando somos jóvenes, porque nuestro cuerpo resiste esta alta demanda de la paternidad, de la vida laboral, de todo lo que el ser humano es o implica. Y qué bueno es que podemos tener estos periodos en la vida, los años que nos toque vivir. Y cuando miramos personas que puedan decir, y lo hablábamos hace unos días, personas que puedan decir, hago lo que quiero ahora porque total el día de morir es uno, lo cual es cierto. Es un refrán de mi abuelita, nadie se muere en la víspera. Sí. Pero hablamos de ser buen mayordomo, de mientras estoy viva, sean 20, 30, 100 años, tratar de yo no ser quien me cause un daño. Por mala administración, de mi propio desde cuerpo. La mala alimentación hasta esa falsa idea que a veces algunos tipos de lectura muy de resultados te dicen que dormir tanto no es necesario, cuando tenemos otras posturas de otros que te dicen, otros especialistas que te dicen, el cuerpo necesita el tiempo de descanso porque es vital para el resto del día. Entonces, el no hacerlo, obviamente nos va a pasar factura. Y una de las cosas que a veces, cuando uno es joven, ciertamente, probablemente puedes dormir más rápido, probablemente
te recuperas más rápido del cansancio, pero hay un llamado de atención para todos, para aquellos que tal vez ya no somos tan jóvenes, estamos en una juventud madura. Una juventud avanzada, Una juventud acumulada, es un amigo sí. mío. Bueno, Juventud, yo todavía no estoy en la juventud acumulada. juventud Yo estoy- acumulada. Tú sí. Muchas gracias. Pero creo que cuando uno aprende a ser equilibrado, y a ser equilibrado desde que se es joven, Ujú. a tener este ejercicio, este equilibrio entre alimentación, entre sueño, entre el día de descanso. Y creo que cuando disfrutamos el día de descanso como debe ser, el inicio de semana laboral no es una carga, porque hubo un descanso literal Literal. en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Hubo este equilibrio. Hay un elemento que se suma también al aspecto del cuidado físico y es la administración de nuestras prioridades. Porque vivimos en una cultura en donde la velocidad es la norma y en muchas ocasiones nos cuesta decir no. Y asumimos compromisos que realmente no podíamos Sí. asumir por no estar dispuestos o haber aprendido a decir no. Ajá. Nos llenamos de cargas de continuo. Y fíjate, Sí. hay un pasaje en Eclesiastés, capítulo 4, verso 6, miren lo que dice: más vale un puño lleno con descanso, uno solo, un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Qué interesante. Sí. Aquí hay sabiduría. Describe. ¿Sí? Describe, o sea, ok, un puño, una acción donde están los compromisos, pero hay también el balance donde hay periodos de descanso, Sí. hay periodos de cuidado. Y esto fue, de hecho, la receta que Dios le dio al profeta Elías. Duerme, come y duerme otra vez. Sí. Toma agua, duerme otra vez, come, porque el camino que viene hacia adelante es largo y todavía Hay cosas que hacer. hay cosas que hacer. Por eso Ajá. es importante saber dónde estamos y cómo está nuestro nivel de estrés, saber que hay cosas que podemos nosotros hacer, que están a nuestro alcance, y otras cosas que no podemos hacer. Y también entonces una manera de bajar la velocidad es, así como estamos cuidando por nuestro bienestar a nivel físico, es necesario que nosotros alimentemos nuestra vida espiritual. Sí. Antes de entrar a la vida espiritual, yo te quería mencionar, o solamente para dejarlo un poquito tal vez más detallado, porque vivimos en este sistema, es como una, a veces así se siente, como que eres el ratón que está... Ponen el hámster, que está un poco más bonito que el ratón. Ok, un hámster. El hámster. Está allí. Hace lo mismo. Exacto. Solo que es más bonito. La rueda del hámster. Está allí dando vuelta y no va a ningún lado, ¿verdad? Pero se siente activo y se siente bien. Pero no va a ningún lado. Vueltas con propósito. Sí. Vale. Probablemente está entrenando. Okay. ¿Y cuántas veces estamos envueltos en actividades que tal vez no son malas en sí, pero no dejan nada de fruto o beneficio? Y cuando hablo de fruto o beneficio no hablo solamente de un retorno financiero, sino de un beneficio como una gratificación personal, el alcanzar una meta, o un beneficio en la familia, ¿sí? Cuando uno en la familia, uno decide tener familia, y este podcast es para familias, uno ya no hace agendas de forma individual, uno conversa las agendas, ¿verdad que sí? Así. Y antes de asumir un compromiso a nivel personal, nos ponemos de acuerdo porque ese compromiso personal puede alterar la dinámica general. Y creo que eso es parte de lo que ocurre en una familia, en donde sabemos que el tiempo que estamos juntos no son los 24/7.
son muy, muy poco el tiempo. Así es que ese poco tiempo que queda, hay que ser celoso con él. Administrarlo correctamente. Administrarlo correctamente. Aquellos que tienen hijos saben que luego la agenda de los hijos se forma o forma parte de nuestra agenda, ya sea para ser sus choferes, para hacer, etcétera, lo que sea necesario que ellos requieran. Y nos damos cuenta que también es parte del oficio y es una tarea bonita, es un periodo de tiempo. Y menciono esto porque hay que tener esa agenda con esas actividades diversas y no solo en una. Porque si una sola actividad te consume más tiempo del necesario, probablemente estamos descuidando las demás áreas. Nuestra jornada de trabajo, nuestra vida de familia, nuestra vida de amistades, de cuidado corporal, nuestra etapa de descanso y obviamente la parte que mencionas ahorita, la parte espiritual, que es la parte espiritual, la cual obviamente sabemos que el cuerpo nos envía mensajitos y nos da alertas y a veces la vida espiritual no nos da las alertas mensuales ni las alertas como el reloj, ¿verdad? ¿Cuántos pasos te faltan hoy? Pero sí tiene un valor, sí tiene un impacto en nuestra vida. Y por eso creo que es tan importante el paso de bajar la velocidad concerniente a nuestra vida espiritual. La necesidad de ordenar nuestra vida, la necesidad de darle importancia a nuestra alimentación espiritual y de continuo se olvida esto, de continuo pasamos por alto la necesidad de ser alimentados espiritualmente. Y hay un pasaje que nos desafía a bajar la velocidad y en este lenguaje, el Salmo 46:10. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Pero es como una invitación. Hay cosas que el hombre no puede hacer y por más que se afane no lo va a lograr. Hay momentos en que necesitamos estar quietos. Y ese estar quietos implica contemplación, indica adoración, indica honestidad. Honestidad. Porque hay que hablar con Dios honestamente. Claro, y esa parte es hermoso, una comunicación fiel delante de Dios, donde no escondemos nada y donde abrimos el corazón y decimos, Señor, así me encuentro, así estoy, así me siento. Él lo sabe, Él lo sabe. Claro. Él todo lo sabe. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos, en ese proceso, recuerden, estamos aprendiendo a soltar el estrés y es necesario que lo hagamos como una disciplina continua, desempacar. Recuerda la invitación central de Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar el descanso que tanto necesitan. Y esta parte es necesaria. Hay estudios que hablan que aquellas personas que tienen tiempos de quietud, de oración y meditación delante de Dios, su nivel de felicidad es mayor. ¿Por qué? Porque es la figura de la mesa de las tres patas, espíritu, alma y cuerpo. A veces nosotros vivimos balanceándonos en dos patas, ¿verdad? Alma y cuerpo, y la parte espiritual no está. Así que cuando hay ese balance, hay ese correcto cuidado en las tres áreas en que se constituye y se divide la esencia del ser humano, alma, cuerpo y espíritu, hay fundamento, hay seguridad, hay claridad para la toma de decisiones, hay la confianza en base a una comunión y comunicación con Dios habitual, no de emergencia, no circunstancial, sino habitual. Esa persona, su nivel de plenitud va a ser mayor, y le aseguro, si llega y puede llegar los momentos de estrés, van a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque enseguida va a responder y va a ir a la fuente donde él puede
descansar. Sí. Estamos entonces disminuyendo la velocidad. Nos Sí. faltan otros elementos adicionales. Pero ¿sí? antes de pasar Sí. al otro elemento, les quería mencionar que, fíjense que yo tengo muchos años, no les voy a decir cuántos. Voy a tener que buscarlo en otro podcast porque por ahí tú lo dijiste. Yo lo dije. Creo que sí. Sí, como 39, por ahí, más o menos. Más Okay. Y la recomendación a continuación es memorizar pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando viene la aflicción, cuando viene la tristeza, cuando viene el estrés, debe haber un recurso para que esa emoción o esa situación que nos afecta, nos altera, no tome tanto lugar y encuentra como el antídoto. Y yo recuerdo hace muchísimos años, tenía 12, estaba atravesando una situación familiar muy triste y yo recuerdo en mi poca experiencia en los hábitos o disciplinas de estudio de la palabra, yo recuerdo que yo no sabía ni dónde estaban los libros de la Biblia. Yo sabía que el libro estaba allí y yo recuerdo muy bien, eran 5:30 de la mañana y no lo estoy diciendo como que, ay, esa niña a las de 12 años haciendo esto, como que wow, sino que estaba afligida. Y recuerdo que en ese momento yo solo dije, no sé ni qué leer. O sea, no sé qué leer. Y yo abrí la Biblia, que estaba nuevecita, no tenía ningún separador, no tenía esas Biblias que están pegaditas todavía a la página. Y recuerdo, y por eso ese es uno de los primeros textos que me aprendí de memoria, y es Jeremías 33:3. Y cuando yo lo leí, número uno, normalmente uno no lee mucho el Antiguo Testamento, uno lee mucho el Nuevo, ¿sí? Y cuando yo lo abrí, yo dije, Jeremías, ok. Y leí Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y para mí fue como literal. Dios me dijo que clamara. Y que Él me iba a responder y que me iba a enseñar cosas que yo no entendía o que yo no sabía y que ni siquiera esperaba. Y como buena niña, preadolescente o adolescente, así fue. Yo inmediatamente cerré mis ojos y yo le hice una oración. Que no era una oración para que Dios me diera una taza, era una oración para que Dios hiciera algo en mi vida. Hoy puedo decir que Dios me guió para llevarme a Él, para entonces Él responder a mi necesidad, que no se respondía con una curita, que no se respondía con un cambio de vivienda. Entonces, cuando uno entiende que la palabra de Dios no es un amuleto, sino es Dios en letras, ¿sí? Dios en letras diciéndote quién es Él y sus planes. Entonces, eso hace que cuando tú la memorizas, cuando tú haces que tu cabeza y tu corazón se interconecten, no solo me la sé como un tema memorístico, sino que hay una conexión en tu corazón. Hay una verdad que sale de esa palabra. Tu emoción se asienta. Se asienta allí. Y luego cuando viene, porque obviamente no fue el único momento en que tuve que orar. Creo que la vida cristiana está llena de muchos momentos. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio. Entonces, te das cuenta que Dios te dijo algo que está en su palabra y luego tú dices, ok, esto funciona. Dios me dice algo, yo hago mi parte, que fue orar, creer que lo iba a hacer y dejar que lo hiciera. Entonces, esto es aplicable para todo en nuestra vida. No es solamente cuando estamos en áreas rojas donde estamos asustados o cuando estamos bajos de combustible, que también funciona. Dios es bueno en todo. Señor, estira la aguja. Por favor, danos gasolina para llegar. Después le contaremos. Pero Dios es hermoso. Entonces, cuando decidimos
Y vemos que nuestra vida espiritual no es un espacio que pueda ser llenado con cosas físicas materiales, sino que necesitan del Espíritu de Dios, necesitan el mensaje de Dios. Así como tú y yo no podemos comer cualquier comida, porque hay comidas que nos intoxican, ¿verdad? Porque no son aptas para el consumo humano. Nuestro espíritu necesita la comida para la cual fue diseñado. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios como ese alimento que necesita mi espíritu para enfrentar todo lo que viene, entonces entendemos cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. El mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Que yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, esa parte interesante en donde estamos bajando la velocidad y al bajar la velocidad y al atender nuestra necesidad espiritual, nos lleva luego al siguiente paso que tiene que ver con literalmente detenernos, ¿sí? Cuando algo no funciona correctamente en el automóvil, vas a cierta velocidad, empiezas a escuchar un sonido, empiezas a disminuir la velocidad para ver si puedes empezar a identificar el sonido al punto que te detienes. Cuando te detienes, te bajas, revisas, el sonido viene desde las llantas, te das cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Y a nivel personal, siguiendo esta línea, nos detenemos, empezamos a cuidar nuestra parte espiritual, y en este cuidar de nuestra parte espiritual somos confrontados, porque Dios es real y Dios nos habla, y nos habla al corazón, y nos muestra inclusive aquellas cosas en nosotros, no en función de otras personas, no lo que otros nos hicieron y generaron esta condición o situación en mí, sino que Él empieza a mostrarnos lo que hay aquí. Y puede surgir la falta de confianza en Dios, la autosuficiencia en uno mismo. Podemos ser confrontados a nivel del orgullo. ¿Por qué? Porque a veces hay algo de orgullo escondido en aquello que nosotros podemos o pretendemos resolver solos sin buscar ayuda, y nos lleva a callejones en donde luego no sabemos cómo salir de ahí. Y estamos en esta etapa de detenernos. Y en este detenernos empieza Dios a hablarnos, empieza Dios a mostrarnos, empieza a Dios a decirnos sobre cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Y miren qué interesante es todo este proceso, porque es fácil pensar o pedir que otros cambien, porque pensamos que si los otros cambian, nosotros cambiamos y pasamos la responsabilidad a otras personas. ¿Sabes qué pasa? Me has hecho estresarme. Y que pensamos que el problema está afuera. El problema siempre pensamos que está afuera, pero ahora estamos detenidos. Y cuando nos detenemos en la carretera, pensamos, no puse el aceite correcto. Y nos viene a la mente que por ahorrarnos un par de centavos, no pusimos la pieza adecuada, no colocamos el nivel de refrigerante que necesitaba el vehículo, porque recuerden, venimos apurados, venimos estresados. Y ahí empezamos a realizamos que la llanta se averió, y realizo en ese momento que tenía pendiente de arreglar la llanta de repuesto, y empezamos a mirar un poco acerca de nuestra responsabilidad. Esto sucede cuando estamos detenidos, cuando estamos en la marcha intensa. No pensamos en esos detalles que a futuro van a salir y van a representar algún tipo de afectación a nosotros. Así que estamos detenidos, estamos mirando a Dios y permitiendo que Dios nos mire a nosotros, que nos hable a nosotros, que Él escudriñe nuestras motivaciones. El salmista David era así, experto en abrir su corazón, y no disparaba a otros, sino él genuinamente pedía a Dios, mira mi corazón, mira si en mí hay algo que no está bien, mira si en mí hay camino malo, perdóname,
límpiame Sí. y guíame por senda de rectitud. Rectitud. Así que esa expresión nos lleva luego a nosotros al tercer momento de ceder. Ujú. Venimos aquí, el estrés, nosotros estamos agarrando Todavía con control. y tenemos el control. Yo sé manejar esto, a mí nadie me dice, yo en otras ocasiones lo he hecho y estoy a 1000 por hora. Nos damos cuenta que no podemos y empezamos, porque las circunstancias nos obligan a tomar decisiones y giros y cambios, Ujú. empezamos a disminuir la velocidad, luego empezamos a detenernos, a considerar lo que Dios nos está hablando para luego entonces tomar la decisión de ceder el control. Recuerden, aquí empieza el estrés, nosotros controlando. En la última etapa para aprender a soltar el estrés es nosotros entregando el control a Dios. Sí, sabes que justo en ese eslabón o ese paso previo eh, se debe dar un acto de confesión. Si puede, es una confesión delante de Dios, no necesariamente delante de los seres humanos, sino delante de Dios. Y Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y uno podría decir, bueno, yo no he hecho grandes cosas así escandalosas, pero probablemente hemos caído en orgullo, en ese sentimiento poco sano de querer manejar todo, tener el control absoluto, no solo de nosotros, sino de los nuestros, hasta del país, porque es que la gente no sabe gobernar. O sea, llegamos a unos niveles en donde pudiéramos vernos reflejados y uno pudiera decir, la única forma de que alguien ceda algo es porque fue consciente que no lo pudo hacer. Y no lo pude hacer, inclusive fracasé. Ese nivel es de valiente. Ese nivel Sí, es ese a nivel otro nivel. Ese nivel es a otro nivel, Sí. es de valiente. Es de valiente Sí. porque tú no le cedes nada a nadie a menos que ya te sientas incompetente. Ajá. Soy No. incompetente para hacer esto, por eso, entonces mejor lo haces tú. Y creo que Dios es capaz de hacerlo mucho mejor que yo. Y qué mejor que Dios para nosotros decir, ¿sabes Dios? He tratado, he intentado y la mayor parte de mi vida la he dirigido yo. Ajá. Y he llegado a un nivel de desgaste en donde no puedo más, Sí. no puedo continuar de esta manera. Y sabes que los procesos de encuentro con Dios, los procesos de entrega de nuestra voluntad o de rendición delante de Dios, tienen que ver con esto. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto dentro de familias fuertes? Porque en casa, a menos que no pasemos por procesos de disminución, desaceleración de la velocidad, de detenernos en la forma en que estamos decidiendo, viviendo lejos de Dios y luego cediendo nuestra vida completa, los procesos de desarrollo y de crecimiento personal y familiar no se van a producir. Así que imagínense un ambiente en donde, pensemos, esposo y esposa, cada uno entiende su contribución a lo que puede estar sucediendo dentro del cuadro familiar. Y aquí vamos con la primera sociedad dentro de la familia, que es la sociedad conyugal, donde nosotros somos los que definimos, marcamos la ruta, donde ponemos nosotros el sazón para nuestra generación, ¿sí? Las notas musicales, nosotros somos los que las definimos. Sí. Imagínense empezar uno a
a cantar una canción, uno, que venga de Dios y que sea agradable a Dios. Dos, que estemos nosotros en acuerdo que esta es la canción que vamos a cantar como principios fundamentales, como ideario, como norma de vida, norma de fe, norma de conducta en medio de nosotros y que voluntariamente lo aceptamos, ¿no? Y luego que esa sea la canción, el legado de vida que nosotros queremos darle a los nuestros que están bajo nuestro techo. Así que pensar en todo este proceso donde yo debo ser responsable de aprender a soltar mi estrés. Sí. Así es. Porque esto implica una velocidad y cuando hay velocidad uno se puede llevar lo que está al frente y hay veces que en los niveles de vida en que nos estamos acostumbrados a vivir, estamos llevándonos por delante a la esposa, al esposo, a los hijos, a las relaciones extendidas y en todo lugar posiblemente donde estemos sea la norma. Sí. Fíjate que una de las recomendaciones que hacemos en consejería para poder desarrollar hábitos saludables en lo concerniente a lo espiritual es empezar con la lectura del libro de los Proverbios. Tiene 31 capítulos, entonces es bueno tener una lectura, un capítulo por día, y tener un cuaderno de anotaciones donde puedas hacerles preguntas al texto, donde puedas hacer anotaciones de qué te habla el texto a ti, qué cosas tienes que hacer tú en caso de que tengas que corregir algo, porque pues obviamente el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Y justamente el Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ser prudente es bueno. Yo considero que ser prudente es ser precavido, tiene que ver con mucho sentido común. Pero cuando el proverbista dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no solo en tu propia prudencia, porque nosotros no vemos nunca el cuadro completo. Sí. Entonces, por más libros leídos, por más consejos recibidos, por más gente buena que tengamos alrededor, siempre está ese factor de mi imposibilidad de saberlo todo. Entonces, cuando miras este proverbio y te habla y te dice que tu corazón esté plantado en Dios, no solo en tus prudencia general, en esa habilidad que tienes para discernir lo bueno de lo malo, sino en Dios. Entonces, ves de forma práctica la Biblia y te das cuenta que te ayuda en cosas tan sencillas como estas, pero tan fuertes que pueden cambiar tu modo de enfrentar situaciones de estrés, porque ya no es una toma de decisión solamente en un balance, sino puedes decirle a Dios, yo me siento incapacitada para tomar esta decisión, necesito que tú me des una señal, necesito que me abras los ojos, necesito que me envíes a alguien que me dé luces. Entonces, creemos que la palabra de Dios es un instrumento muy valioso, o el más valioso que tenemos en la cristiandad para salir de nuestras áreas grises, ¿verdad? Así es. Así que podemos decir, hay que bajar la velocidad. Exacto. 2, ¿qué más? Debemos detenernos. Ceder nuestras vidas. ¿Y sabes qué va a pasar después? La invitación. Vamos a reanudar otra vez la marcha, pero ahora no de nuestras fuerzas, nuestra capacidad, sino de la mano de Dios. Hasta aquí llegamos en esta entrega. Así es. Damos gracias a Dios por esta hermosísima oportunidad y esperamos verles y conectarnos la siguiente semana. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga. Bye.